Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 37. Estamos en el módulo 2 y en el apartado correspondiente a primera ley para sistemas. Bien, les traigo un primer ejercicio en este tópico que lo saqué del libro de la séptima edición de termodinámica del libro de Yunus Engel, el ejercicio 439. Dice lo siguiente: un dispositivo de cilindro émbolo contiene inicialmente vapor de agua a una determinada presión, temperatura y volumen. En este estado, un resorte lineal, y quiere decir entonces resorte lineal que la fuerza es directamente proporcional a la deformación, toca el émbolo pero no ejerce fuerza sobre él. Entonces, se transfiere calor lentamente al vapor de agua, haciendo que aumente su presión y volumen hasta 250 kilopascales y 0,6 metros cúbicos respectivamente. Represente el proceso en un diagrama presión-volumen específico con respecto a las líneas de saturación y determine temperatura final y el trabajo efectuado por el vapor de agua, el calor total transferido. Nos dan las respuestas. Ok, entonces comenzamos. Bien, vamos a comenzar extrayendo los datos y voy a hacer una segunda leída comentada. ¿Ok? Entonces dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene inicialmente vapor de agua a 200 kilopascales, 200 Celsius y 0,4 metros cúbicos. Ese es entonces el primer estado. En este estado, un resorte lineal, dice que la fuerza es directamente proporcional a la deformación, toca el émbolo pero no ejerce fuerza sobre él. Lo que está diciendo es que en el estado 1, el resorte está en su longitud natural y que toca el resorte pero no ejerce fuerza alguna sobre él. Bien, entonces el proceso es, entonces se transfiere calor lentamente al vapor de agua. ¿Qué es lo importante de esto? Que se diga que la transferencia de calor es lenta. Quiere decir que el proceso, podemos considerar que el proceso es cuasi estático, ¿ok? Y si es cuasi estático, cada estado de la trayectoria por la cual pasa el proceso es un estado de equilibrio y entonces eso nos va a permitir representar este proceso, representarlo en los diagramas de fase porque vamos a tener toda la trayectoria. ¿Okay? A eso se refiere esta oración que dice se transfiere calor lentamente al vapor. Entonces, haciendo que aumente su presión y volumen hasta 250 kilopascales y 0,6 metros cúbicos, respectivamente. Represente el diagrama en un diagrama PV, o presión-volumen, determine temperatura final, el trabajo efectuado por el vapor de agua y el calor total transferido. Ok, entonces estos serían los datos, la presión 2 y el volumen 2, y se pide temperatura 2, trabajo de 1 a 2 y calor de 1 a 2. Este ejercicio nos da las respuestas, o sea que nos va a servir de comprobación. ¿Ok? Bien, entonces comencemos con el estado 1. En el estado 1 tenemos presión 1, temperatura 1 y volumen 1. Fíjense, vamos a ir, la sustancia de la que estamos hablando es agua, o sea que es una sustancia pura, y vamos a entrar a la tabla. Podemos entrar por presión o podemos entrar por temperatura. Por alguna cuestión de hábito, para mí es más cómodo entrar por presión, pero no quiere decir que si entramos por temperatura vaya a ser distinto. Voy a entrar por presión y encontramos que la temperatura de saturación es 120.21 y la temperatura del estado termodinámico es 200. Como la temperatura a la cual está la sustancia en el estado 1 es mayor que la temperatura de saturación para la presión a la cual está la sustancia, entonces decimos que estamos en el estado termodinámico corresponde a vapor sobrecalentado. ¿Ok? Vamos entonces a la tabla de vapor sobrecalentado para 0,2 megapascales o 200 kilopascales, que es lo mismo, y tomamos datos de volumen específico y energía interna a 200 Celsius. ¿Ok? Entonces, si representamos eso en un diagrama presión, volumen específico, sería algo como esto. La presión a 200 kilopascales, la temperatura, la isoterma de saturación 120.21 y la temperatura a la cual estamos es 200 grados, es mayor, entonces se confirma que estamos en vapor sobrecalentado.
tenemos el volumen específico de 1.08049 metros cúbicos por kilogramos. Entonces, en resumen, la tabla nos está dando el volumen específico 1 y la energía interna 1. ¿Por qué leo la energía interna 1? Porque nos están pidiendo calor y nos están pidiendo trabajo y sabemos que ahí vamos a necesitar el valor de la energía interna. ¿Ok? Bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nos hace falta la masa. Entonces, como tenemos volumen total y tenemos el volumen específico, por definición de volumen específico, podemos despejar la masa y obtenemos el valor de 0.37020 kilogramos. ¿Ok? Vamos ahora al estado 2. En el estado 2 tenemos la presión y el volumen total, pero ya calculamos la masa, o sea que podemos calcular el volumen específico por la definición de volumen sobre masa. Y nos da que el volumen específico 2 es 1.62073 metros cúbicos por kilogramos. Vamos a la tabla. No tenemos temperatura porque es lo que estamos buscando casualmente, entonces vamos a entrar por la tabla de presión obligado y decimos que para 250 kilopascales la temperatura de saturación es 127.41, el volumen específico F es 0.001067, el volumen específico que tenemos es mayor que el B sub F y el volumen específico G es 0.71873. El volumen específico que tenemos también es mayor y como es mayor, el volumen específico es mayor que el volumen específico G, podemos asegurar que el estado termodinámico 2 corresponde a vapor sobrecalentado. Dicho entonces, en el diagrama sería 250 kilopascales y la temperatura 2. Y el volumen es 1.62073. Bien, cuando vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, vemos que no tenemos tablas de 250 kilopascales o de 0.25 megapascales. Entonces, esa tabla hay que construirla para poder obtener el estado termodinámico. Entonces, no tenemos tabla para 250 kilopascales, por esta razón debemos construir esa tabla. Entonces, esta tabla reviste un poco de dificultad y yo les voy a explicar tanto la manera matemática, cómo se hace, y la representación gráfica para que puedan ustedes visualizar qué es lo que se está haciendo al usar los datos de que nos da la tabla. Bien, entonces, tenemos 250 está entre 200 kilopascales y 300 kilopascales, o 0,2 megapascales y 0,3 megapascales, da igual. Entonces, vamos a hallar un valor de temperatura y de energía interna para el volumen específico que tenemos a 200 kilopascales. Esto sería algo como esto. Para 200 kilopascales tenemos 1.62 de volumen específico. ¿Ok? Entonces buscamos 1.54, 1.78, es el intervalo que tenemos aquí, y está entre 400 y 500, aquí está, y el valor de la energía interna, pues es el que se lee. Para estos valores, pues determinamos que la energía interna y la temperatura son estas dos, que están allí, 430.76 y la energía interna 3017.7947. Ok, pero no basta, porque el estado termodinámico que tenemos es a 250 kilopascales. Vamos entonces a hacer lo mismo, pero esta vez para 0,3 megapascales o 300 kilopascales. Entonces, vemos que este intervalo de 1,62 está un poco más abajo, está entre 700 y 800. Construimos la tabla, está entre 700 y 800, y aquí está entonces el volumen específico. Se hace la interpolación, nos da 780 y 3629. Entonces, fíjense que ya podemos construir una tabla para el volumen específico 1,62 y buscar el valor de 250. ¿Okay? Sería una tercera tabla, pero para el volumen de 1,62073, entonces para 200 kilopascales tenemos el valor de temperatura, que hallamos de 430, y la energía interna que también hallamos de 3017, y para 300 kilopascales y este valor tenemos 780, 99, 714 y 3629.18272. Entonces podemos interpolar ahora el valor de 250, que es el valor que nos da el ejercicio, y nos da que la temperatura da 605.88355 y la energía interna 3323. Ahora, esta es la forma matemática. Esto está muy bien saberlo hacer, porque tienen que hacerlo, es la forma como lo van a hacer. Pero es importante que ustedes
entiendan qué representa esto en el diagrama de fase. Voy a entonces a hacer la representación gráfica de estas tres interpolaciones que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, para 200, esta primera tabla, que fue la que construimos, voy a tener un gráfico presión, volumen específico, y lo voy a representar esto. Para 200 kilopascales tenemos datos de 400 kilopascales y, perdón, de 400 Celsius y 200 kilopascales, y de 500 Celsius y 200 kilopascales. Son estos dos puntos negros, corresponde uno a este dato aquí y el otro a este dato. Estos valores que están aquí en rojo corresponden a la isoterma que conseguimos o al valor de la temperatura en ese estado, que da 430.76094. Eso es esta primera interpolación. Luego hacemos otra interpolación, pero para 300. ¿Sí? Entonces sería 300, tiene la misma forma de la interpolación que hicimos para 200, pero esta vez entre 700 y 800. Cuando se calcula, pues entonces da 780. Fíjense entonces que ya tenemos un valor para 162, tenemos los puntos perfectamente alineados. Ahora podemos interpolar entonces 250 grados centígrados, 250 kilopascales, perdón, y nos da entonces el valor de 605.88. Y esa es la representación gráfica de esto. Entonces, 605.88 es aproximadamente 606, que corresponde a el resultado que nos da el enunciado. Vamos a verificarlo. Dice la parte A, 606. Estamos aquí en interpolación. Perdón, estamos aquí en interpolación. Sí, estamos aquí. Perfecto. Bien. Entonces, nos dio. Esa primera parte ya nos dio. Vamos a representar esto en el diagrama presión-volumen específico para ver cómo se ve. Entonces, cuando vamos acá, este es el estado termodinámico y sabemos que la trayectoria del proceso en un diagrama presión-volumen específico desde el estado 1 al estado 2 es una línea recta. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la deformación del resorte y el resorte es el que va a regir la forma como la presión del agua dentro del cilindro pistón varía. ¿Ok? Entonces podemos decir que el proceso de 1 a 2 es una línea recta, continua, porque el proceso es un proceso de transferencia de calor que se hace de manera lenta. Entonces esta línea es continua. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque aquí tenemos dos posibilidades. Nosotros podríamos hacer diagramas de cuerpo libre del pistón y obtener la expresión de la presión como una función del volumen, hacer el diagrama de cuerpo libre en cada estado termodinámico para hallar el término K entre el área del pistón elevado al cuadrado y luego entonces integrar eso entre el volumen 1 y el volumen 2 y obtener el valor de trabajo, pero es un trabajo matemáticamente es laborioso. ¿Okay? Pero podemos entender que como el proceso es internamente reversible y lo estamos representando en un diagrama presión-volumen específico, entonces el área bajo la curva del proceso que representa el que estamos en este caso analizando va a corresponder al trabajo. ¿Sí? Entonces el área bajo esta curva corresponde al trabajo y demás. Esta área es el área de un trapecio y es mucho más sencillo de hallar. Sería base 1 más base 2 por la altura partido 2. ¿Ok? Entonces el trabajo de 1 a 2 va a ser presión 1 más presión 2, serían las bases. La altura, volumen 2 menos volumen 1, esa altura partido 2. Como esto es volumen específico y esto tiene unidades de energía, ¿no? De energía total, no específica, entonces tenemos que multiplicar por la masa, ¿ok? 0,3702. Y nos da que entonces el trabajo es 45 kilojoules. Y eso corresponde, lo verificamos y corresponde a el resultado que da el enunciado. Perfecto. Luego ya tenemos entonces, tenemos los dos estados definidos, o sea que tenemos energía interna 1 y energía interna 2 y tenemos el trabajo. Luego podemos aplicar primera ley. Al aplicar la primera ley, nos queda que calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna
al sustituir nos queda que el calor de una 2 es 292,60,86 kilojoules. Entonces, cuando obtuve este resultado, dije, bueno, los otros dos resultados sí coincidieron perfectamente y este no. ¿Por qué? Bueno, les muestro. Dice que 288. Entonces, versus 292. 4 kilojoules en una cantidad de 288 realmente es poquísimo. O sea, que es un error que yo les podría decir a ustedes, es una cuestión de decimales y me quedo con eso y me quedo tan ancho, ¿sí? Pero también tiene que ver, por un lado, tiene que ver con los decimales, pero por otro lado tiene que ver con los puntos de referencia en los cuales se construyeron las tablas que se estén utilizando. Como no me quise quedar con esto y quise verificar que estaba bien, entonces resolví el ejercicio usando el programa ES, que después se los voy a enseñar a trabajar, y aquí da el calor 288,4. La temperatura 605,6, que la redondea a 606, y el trabajo 45. Fíjense lo corto que resulta resolver el ejercicio usando el ES, porque esto hace todas las interpolaciones, calcula las propiedades y es realmente bien sencillo trabajar con este programa. Se los voy a mostrar luego. ¿Okay? Bien, esto es todo. Me voy a despedir de ustedes con una frase del filósofo, escritor e historiador estadounidense William James Durant. Nació en 1885 y murió en 1981. Este señor dijo algo que que durante muchos tiempos se lo han atribuido a Aristóteles, pero no lo dijo Aristóteles, lo dijo este caballero. Y es, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Para ser excelentes tenemos que practicar y practicar y practicar para hacernos excelentes en algo. ¿Ok? Entonces los invito a que practiquen, a que estén revisando los conceptos, que los entiendan, que esos conceptos ustedes los tengan en la cabeza de manera clara y precisa, y eso los va a hacer excelentes en esta área. Bien, es todo. Si les ha gustado, denle like, compártanlo y activen las notificaciones. Y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Continuamos.